Como mi gente, estamos acá, el pastito, reflexionando. Quería compartirles algo que me vino a la mente, algo brutal que me vino a la mente, y es que cómo podemos cambiar, o cómo yo hice para cambiar el físico solamente con mi mente. Sí, es una locura, es mentira, pero escucha y entiende. Solo con la mente, perdón, se cayó, la bajada así, somos reales, 100%. Solo con la mente ya podemos cambiar nuestro físico. ¿Y cómo es posible eso? Es decir, ¿cómo? Eso no se puede. Obviamente tenés que ir al gimnasio para cambiar tu físico. Tenés que hacer algo, comer bien, comer saludable. Sí, también. Necesitas comer saludable, necesitas prácticamente ir al gimnasio y poner las acciones visibles, ¿no? Pero nada de eso va a funcionar si primero no cambias esto. Y si yo no cambio el tripo, perdón, el diablo quiere frenar a toda costa, pero no lo va a lograr. Como le decía a mi gente, sí, tenemos que poner las acciones visibles para cambiar nuestro físico, para cambiar algo que vemos. Sí, tenemos que comer mejor, tenemos que ir al gimnasio, pero realmente nada va a cambiar si no cambias esto primero. Y solamente cambiando esto, entendiendo cómo funciona esto, va a ser mucho más fácil lograr ese resultado, que es cambiar tu físico, mejorar tu físico. Pero la pucha, que es mejorar tu físico, que es verte mejor, sentirte mejor, tener más energía, lo que vos quieras a través de tu mente. Y esto también es porque las personas simplemente van al gimnasio y no consiguen el resultado, que es mejorar su físico, no consiguen el físico que quieren. También es por esta causa, que no trabajan la mente. Porque hay personas que van al gimnasio 5, 3, 4 años, y ni siquiera se les nota que van al gimnasio, ni siquiera han logrado ningún resultado. Y van al gimnasio, comen bien y no logran los resultados, se frustran, pero siguen yendo, pero los resultados tampoco llegan. ¿Por qué? Porque no tienen el proceso mental adecuado. Porque si acá no funciona, tampoco va a funcionar acá, en lo visible. No vamos a conseguir ningún resultado tampoco. Y esto lo aprendí obviamente a través de potenciar más mi conocimiento, aumentar mi conocimiento de cómo funciona el cerebro, porque esta es la máquina, esta es la maquinaria que mueve todo, literal. Esto, unido con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, con nuestras intenciones, es prácticamente lo que crea todo, como siempre predico en los videos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro físico? Solamente utilizando nuestra mente, a través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empieza todo esto? Por ejemplo, en mi caso, nada mejor que una experiencia y un testimonio. ¿Cómo yo hice para mejorar mi físico? Solamente con mis pensamientos. Primero, mi familia, no había nadie que tuviera un buen físico, que tuviera buenos hábitos, que tuviera una buena alimentación. Siempre fue hábitos normales, se comía lo que había, lo que se podía. No es que teníamos para elegir comida, pero nunca nos faltó nada, simplemente comíamos lo que se podía y lo que había, lo que hacía así, ¿no? Entonces, en mi familia nunca hubo una persona con un buen físico, que entrenara, que hiciera mucho deporte, que tuviera buenos hábitos. Entonces, ¿cuál era mi creencia? De que no conocía eso yo. O sea, no conocía personas con un buen físico o conocía acciones que llevaran a ese buen físico. Porque era posible, por así decirlo. Tenía una incompetencia inconsciente. Prácticamente no sabía que se podía mejorar mi físico. Prácticamente no sabía que se podía mejorar mi físico. No sabía que existía sentirse mejor. No sabía que existía verse mejor, aumentar nuestra autoestima, aumentar la energía, aumentar la forma de mi confianza. No sabía que existía eso. Entonces esa es la incompetencia inconsciente. Y luego, ¿qué pasó? Empecé obviamente a querer verme mejor, a querer elevar mi autoestima, elevar mi confianza. Obviamente como consecuencia de la adolescencia, ¿no? Para verse mejor, para atraer más chicas, para ser más atractivo, lo que sea. Entonces mi creencia, y como empecé a investigar, a ver, ya creía que era posible, o sea, ya sabía que existía una persona con un buen físico, ya sabía que existía ir al gimnasio, ya sabía que se podía. Pero después de ahí no conocía a nadie que tuviera un buen físico, por ejemplo. Entonces no, lo veía un poco más muy lejos.
Entonces fui un par de veces al gimnasio. Como consecuencia, no me pasó nada porque no era constante, no tenía disciplina, no sabía qué comer, no sabía cómo hacer los ejercicios, y etcétera, etcétera. ¿No? No sabía nada. Sabía que estaba el gimnasio y sabía que yendo al gimnasio podía mejorar mi físico. Pero no sabía que lo que tenía que hacer, ¿no? Las acciones que tenía que poner para lograrlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Luego, ya mis acciones cambiaron y empecé a conocer personas que ya tenían un buen físico. Por ejemplo, me mudé acá a Villa María y en mi mente ya veía posible eso más cerca. Tenía personas cerca que ya era posible. Es decir, que ya hacían lo que se tenía que hacer, que ya tenían el objetivo, ya tenían el resultado. Entonces, ¿qué dije? Que mi mente lo tomó como asociarse a que es posible. Lo tenía muy cerca, entonces lo ves, lo mirás, lo sentís, por ejemplo, escuchás a personas que ya lo tienen, el resultado que vos querés, y como consecuencia pensás que ya es más posible que antes, cuando no sabías que existía, pero no veías a nadie a tu alrededor que lo tuviera o que prácticamente lo estuviera haciendo. Entonces, gracias a yo acercarme a personas que lo estaban haciendo y que ya tenían resultados, que estaban haciendo las acciones que te daban esos resultados. ¿Y qué pasó luego de eso? En mi mente se empezó a llenar de pensamientos, de creencias. Y gracias a esos pensamientos y esas creencias es que empecé simplemente a pensar como una persona que ya tenía un buen físico. ¿Cómo piensa una persona que tiene un buen físico? Piensa en: ¿estoy comiendo esto bien? ¿En qué voy a comer? ¿En cómo voy a entrenar? Una persona con un buen físico tiene conocimientos sobre entrenamiento, tiene conocimientos sobre alimentación, tiene conocimientos sobre método de entrenamiento, tiene conocimientos sobre muchísimas más cosas. Entonces, ¿qué hice? Empecé a pensar como una persona esa. Y como consecuencia, actuaba de esa manera. O sea, la acción va a venir como una consecuencia. No es que vas a pensar y simplemente vas a mejorar tu físico, no. Es inevitable que actuemos, porque si vos estás pensando, eso ya te va a dar una emoción de que tenés un buen físico. Entonces, como una persona que ya tiene un buen físico, pensar que ya tenés un buen físico, tu acción va a ser de cuidarse físico, de potenciarlo, de actuar como la persona que ya lo tiene. ¿Cómo actúa una persona que ya tiene el físico? Va a entrenar, come saludable, crea buenos hábitos, entrena bien, entrena así, entrena allá, entrena acá, come esto, no come aquello, hace esto, no hace aquello. Entonces, las acciones solas vienen, pero vos simplemente ya cambiando tus pensamientos, rodeándote con personas que ya tienen esas acciones, y obviamente que te cambiaron las creencias, como dije al principio, acercándote a personas que ya lo tienen, viendo, mirando, observando. Observar es analizar lo que están haciendo, qué comen, qué hacen, qué no hacen, cómo entrenan, qué escuchan, qué no escuchan, qué ven, qué no ven. Siguen creciendo, siguen aprendiendo, siguen perdiendo su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer? Crear un buen físico y mantenerlo en el tiempo. Crear esa mentalidad. Cambiar esas creencias de que no se puede. A unas personas toman muy poco tiempo y a otras más. Pero realmente, con solamente vos cambiar tus pensamientos, tus creencias, ya te va a empezar como consecuencia a empezar a tomar acción. Y esa acción, con el tiempo, te va a dar el resultado, que va a ser un mejor físico, una mejor salud, una mejor energía. Y así es con todo, mi gente. Esto es una locura, espero se pueda entender, pero realmente es una locura y es la única forma de empezar a cambiar nuestra realidad, por ejemplo. La forma en la que podemos cambiar lo que vemos. Accionar ya como si ya lo tuviéramos. Pensar, y como consecuencia vamos a accionar. Pensar como si ya lo tuviéramos. Pensar como una persona que ya lo tiene. Y como decía ayer en la Biblia, accionar con convicción hacia lo que todavía no ven sus ojos visibles, porque lo invisible crea lo visible. Entonces, así actué yo, gracias a lo invisible, que fue principalmente ver que ya quería mejorar mi físico, quería mejorar mi autoestima, quería ser más atractivo, por así decirlo, en mi adolescencia, poner 16, 17, 18, 19 años. Y gracias a eso
mirar por internet que ya había personas con un buen físico, que tenían esa, que yo quería ese resultado, por ejemplo. Una buena relación, una buena alimentación, unos buenos hábitos, buenas amistades. Y gracias a yo sabía que existía. Entonces, pero no sabía cómo utilizarlo. Gracias a yo utilizarlo, o acercarme mucho más a personas que ya lo tenían, porque en mi entorno no había nadie que ya lo estuviera haciendo. Gracias a yo acercarme a personas a través de manera online, por ejemplo, o cambiando mi locación, que fue lo que hice yo, por ejemplo, irme en el pueblo. Y gracias a eso pude acercarme a personas que ya lo estaban haciendo y que tenían ese resultado, y que lo hacían diariamente, y ya lo pude ver mucho más cerca, sentirlo, tocarlo, mirarlo a las personas con el resultado que yo quería. Eso aumentó más mi convicción de que yo podía hacerlo, ¿sí? Obviamente copiaba las mismas acciones y los mismos pensamientos. Y gracias a yo pasar tiempo con esas personas, mientras más tiempo pasaba, más me implantaba sus ideas, y sus ideas eran lo que le habían creado sus acciones, y sus acciones eran lo que le habían dado el resultado del físico, por ejemplo. Gracias a yo implantarme esas creencias de que si comía esto me iba a dar un resultado, de que si realmente comía esto me estaba beneficiando o no beneficiando. Gracias a yo implantar esos pensamientos, esas creencias, es que empecé a accionar como una persona que ya tenía un buen físico. Y con el tiempo, la materialización me dio el resultado: mejorar mi físico, mejorar mi bíceps, mejorar mi pecho, mejorar mi autoestima, mejorar mi confianza, mejorar mi autoestima, mi energía. Todo eso como consecuencia de simplemente cambiar esto. Es un proceso muy lindo, mi gente, pero espero que se haya entendido. Es brutal como si no cambias esto, y por esa misma razón la gente no consigue los resultados. Porque puedes ir al gimnasio, puedes comer bien, puedes tener las acciones, pero si no cambias tus creencias, tus pensamientos, y no te rodeas de personas que te inculquen esas ideas, esos pensamientos, que ya tienen el resultado, por ejemplo, tu físico va a seguir siendo igual, el resultado no va a llegar porque no tenés la convicción, no tenés las creencias, no tenés los pensamientos que te dan esa emoción de realizar las acciones con un propósito y un objetivo concreto. Porque no se trata solamente de ir al gimnasio y levantar peso, se trata de ir al gimnasio y trabajar el cuerpo, entrenar. No se trata de ir, se trata de entrenar. Pero es brutal, gente, espero se haya entendido un poco la explicación. Yo voy a hacer otro video también explicando mucho mejor, pero acá estamos. Es brutal, cualquier cosa me pueden preguntar ahí por Instagram, que es una locura. Ahí hay una boda, no sé qué mierda. Pero acá estamos, mi gente. Brutal el día. Solcito, medio nubladito. Ganando, mi gente. Espero haya servido. Mucho valor. Espero hayan entendido cómo empieza a funcionar la mente. Que si primero se crea acá y después lo vemos. Pero es así con todo, no solamente con el físico. Y hoy en día lo estamos poniendo en práctica todo el tiempo. Yo estoy actuando como una persona que ayuda a muchísimas más personas a través de su conocimiento, haciendo este video. No lo veo manifestado físicamente aún, ayudar y tener a muchas personas que le puedo salvar la vida, o le puedo ayudar a aportar mucho más en su día, pero sí ya he ayudado a muchísimas personas, y ayudo cada día, y actúo como esas personas que ya ayudé a miles, a millones. Entonces, como consecuencia, ese va a ser el resultado. Entonces, no espero nada más. Dejen su like, suscríbanse para mucho más contenido y mucho más valor cada día. Seguimos aportando, seguimos creciendo, y let's go.